Hoy vamos a preparar relleno de pescado seco envuelto en huevo. Además, le comparto cómo puede hacer para evitar que sus rellenos le queden demasiado salados. También cómo puede hacer para evitar que las verduras que le va a agregar se le vayan a deshacer y le queden de punto. Y además le muestro cómo hacer una salsa deliciosa con pocos ingredientes y extrayendo todo el sabor del pescado, sin botar o sin desperdiciar nada del pescado. Ahora le voy a compartir cómo lo vamos a cortar. Primero vamos a cortar esta parte de la cabeza. También puedes revisar la parte de la espina, también lo vamos a retirar. Pero todo lo vamos a ocupar y nada vamos a desperdiciar. Ahora lo cortamos de esta forma y vamos a reservar, como ya le dije, la cabeza y las espinas. Esto me le va a aportar un sabor único y diferente a mi salsa que voy a preparar para mi relleno de pescado. Ahora lo vamos a cortar en trocitos. De usted depende la cantidad y también el tamaño en el que quiera cortar el pescado. Si usted lo quiere para vender, usted va a calcular cuánto le costó el pescado y cuántos rellenos quiere sacar de ese pescado, si es que lo quiera para vender. Aquí le voy a compartir cómo lo puede cortar, cómo lo puede preparar que le quede con un sabor único y diferente. Y si es para vender, sus clientes siempre van a regresar por más. Ya cortado lo vamos a poner en agua para quitar el exceso de sal por 3 horas. Pero después que han pasado las primeras 2 horas, lo voy a botar el agua que ya está demasiado salada y voy a agregar nueva. Y después, cuando ya tenemos cabal las 3 horas, botamos el agua y ya. Y ahora le comparto cómo vamos a hacer nuestra deliciosa salsa. Vamos a tostar el relajo salvadoreño. Lo vamos a tostar en una cacerola, sartén o también en un comal, en lo que usted desee, evitando que se nos queme. Después que ya esté tostadito o dorado, lo vamos a reservar y lo vamos a poner a licuar. De esta forma le debe de quedar ya tostado, sin quemarse. Como le he compartido en otros videos, si usted desea puede tostarlo el ajonjolí y las especias más pequeñitas aparte para evitar que se les queme. Ahora que ya lo tenemos tostado, lo vamos a reservar en un recipiente y le voy a agregar un poquitito de agua para dejarlo reposar, porque lo voy a moler en una licuadora, pero si usted lo va a llevar al molino se le haría más fácil. Pero también comentarle que usted no tiene este relajo, puede omitir ese paso de tostarlo y comprarlo así de esta forma. Este relajo ya molido y ya viene preparado, simplemente lo compra y lo puede agregar a sus rellenos y se evita de tostarlo, molerlo y lo demás que vamos a hacer. Esta es solamente una sugerencia, que aquí en El Salvador usted lo puede comprar fácilmente en cualquier tienda de conveniencia. Ahora para la salsa vamos a poner a sancochar tomates, un pedacito de cebolla, chile verde y ajos. Podemos agregar 2 ajos. Lo vamos a dejar hervir. En este momento no vamos a agregar sal porque recuerde que el pescado es salado. Lo vamos a sancochar. Y después de 15 minutos, estos tomates ya van a estar hirviendo. Cuando usted vea que la cáscara de los tomates ya está rajadita, el chile verde ya cambió de color, es momento de apagar el fuego y retirar. Vamos a reservar y después lo vamos a licuar. Para la salsa, primero voy a sofreír de esta forma la cebolla. Voy a retirarla para después licuarla con los tomates y el relajo que tenemos en reposo. Así de esta forma. Esta es la cebolla ya sofrita. Y ahora lo vamos a licuar. Y en el aceite donde sofreímos la cebolla, vamos a agregar la salsa que ya licuamos. Así de esta forma. Esto me ayuda a que me quede sofrita y me le va a dar un sabor muy delicioso. Como les dije, un sabor único y diferente. Si usted quiere probar con qué sabor nos quedó, puede hacerla con estos pasos que le estoy compartiendo.
y después me cuenta, me deja su comentario qué le parece o si le gustó. Ahora aquí donde lo estoy sofriendo voy a agregar la cabeza y las espinas y las voy a dejar hervir para que aquí dejen todo su sabor, aproximadamente por 15 minutos. Y después que ya han estado hirviendo, apago y reservo. Y para las verduras que le vamos a agregar, vamos a cortar y pelar papas. También vamos a agregarle cortadas zanahorias, así de esta forma, en media luna. De harina de pan o harina de trigo. Esto le va a ayudar a que se adhieran más fácil y que evita a que se le deshagan sus rellenos. También voy a agregar un toquecito de consomé de camarón. Esto es opcional. Hay personas que le agregan sal, pero en este momento no, porque el pescado ya está salado. Y ahora ya está de punto el huevo. Ahora sí, vamos a comenzar a envolver el pescado. Así de esta forma, como puede ver, es muy fácil de hacer y de preparar. Y en una sartén con aceite previamente caliente, el aceite no debe estar demasiado caliente, o sea, hirviendo no, y tampoco muy helado, porque si está demasiado caliente o hirviendo se le van a quemar. Entonces lo debe de tener a un fuego bajito. Colocamos y hacemos esto para que al momento de usted voltear su relleno no se le deshaga. Y así vamos a ir preparando de uno en uno. El toquecito de consomé me le dio un sabor muy delicioso al huevo. Cuando ya está doradito lo vamos a voltear. Como puede ver, le estoy mostrando la forma más fácil de hacer y de preparar sus rellenos de pescado o pescado envuelto en huevo. Déjeme su comentario si le gusta y qué le ha parecido.
Cuénteme desde qué país nos ve. Ahora esto lo voy a reservar en la salsa que ya habíamos reservado. Lo voy a colocar aquí de esta forma, y de esta forma tengo otra parte de salsa. Voy a agregar primero los garbanzos y las verduras que ya habíamos cortado en trocitos, y en esta salsa voy a dejar hervir con el pescado y las espinas. Lo hice de esta forma para evitar que se me deshagan las verduras, y lo voy a dejar hervir hasta que esté completamente blandito la zanahoria. Como puede ver, ya lleva 15 minutos de estar hirviendo. A este momento podemos apagar y reservar. Voy a apagar, lo voy a reservar y lo voy a colocar encima de los otros rellenos que ya tenía con la otra salsa. Y mis rellenos ya están listos. Solamente lo voy a dejar hervir 5 minutos más para evitar que se me deshagan. Ahora ya están listos. Los rellenos de pescado los voy a reservar. Y para hacer arroz voy a poner a sofreír cebolla, y si usted desea también ajo. Lo voy a retirar. Voy a poner a sofreír arroz. Voy a agregarle zanahoria, cilantro y también ejote cortado en trocitos. Lo voy a sofreír. Voy a agregar agua, el doble de cantidad de la que agregué de arroz, y ya está listo. Mis rellenos de pescado ya están preparados con arroz frito. Aquí solamente me falta agregarle la ensalada. Espero que en algo les haya ayudado. Espero que le haya gustado, y si es así, agradezco mucho que me deje su like, déjeme su comentario. Por ahora, le agradezco mucho por ver.